Hay personas que cuidan con mucho cariño una mascota favorita, pero también existen quienes conservan un pecado al que nunca quieren renunciar. Lo alimentan, lo justifican y lo mantienen escondido en su vida como si fuera algo inofensivo. Precisamente por eso es necesario comprender correctamente el verdadero significado de la devoción cristiana. Ningún objeto religioso tiene poder por sí mismo para salvar a una persona si su corazón permanece lejos de Dios. La fe auténtica siempre exige una conversión sincera, una vida de oración constante y el deseo de caminar cada día más cerca de Cristo. Esa es la enseñanza que la Iglesia ha transmitido durante siglos acerca del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Con frecuencia se escucha una afirmación que muchos interpretan de forma equivocada. Quien lleva el escapulario no se perderá eternamente. Sin embargo, esa promesa jamás debe entenderse como una especie de garantía automática para vivir de cualquier manera. El escapulario no funciona como un amuleto ni como un seguro espiritual que permita continuar en el pecado sin consecuencias. Su verdadero propósito es recordar diariamente el compromiso de vivir bajo la protección de María, siguiendo el camino que conduce a Jesucristo. Quien lo lleva con auténtica devoción acepta también el llamado a transformar su vida, abandonar el pecado y crecer en la santidad. Por esa razón, antes de hablar de las gracias asociadas al escapulario, resulta indispensable descubrir qué significa realmente vivir una devoción mariana sincera. La respuesta no se encuentra en supersticiones ni en tradiciones vacías, sino en el Evangelio mismo. La liturgia nos conduce al capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, donde contemplamos uno de los encuentros más hermosos de toda la Sagrada Escritura: la visita de María a su prima Isabel. Apenas María recibe el anuncio del ángel y acepta la voluntad de Dios, no piensa primero en sí misma. En lugar de quedarse disfrutando del inmenso privilegio de haber sido elegida como madre del Salvador, emprende inmediatamente un viaje para ayudar a su familiar que también esperaba un hijo. Esse detalhe revela algo extraordinário. La verdadeira fé nunca encierra a persona em si mesma. Ao contrário, la impulsa a servir, a salir al encuentro de quienes necessitam ajuda e a compartilhar a presença de Deus com os demás. Maria não viajou buscando reconhecimento ni esperando ser admirada. Foi movida unicamente por el amor. Quando chegou à casa de Zacarias e saludou a Isabel, ocorreu algo que nadie habría podido provocar por suas próprias fuerzas. Isabel quedou llena del Espírito Santo e el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Entonces, inspirada por Dios, exclamó con emoción: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En ese instante quedó claro que la presencia de María llevaba consigo algo mucho más grande que ella misma. Llevaba a Cristo. Después de escuchar aquellas palabras, María respondió con uno de los cánticos más hermosos de toda la Biblia, el Magnificat. En lugar de atribuirse algún mérito, proclamó la grandeza del Señor y reconoció que toda su alegría provenía únicamente de Dios, su Salvador. Su humildad sigue siendo un ejemplo para todos los creyentes. Quanto mais cerca está uma persona de Deus, menos busca sua própria glória e mais deseja que Cristo seja conhecido por todos. Precisamente por isso, ao celebrar a Nuestra Señora del Carmen, não basta com recordar uma antiga tradição. É necessário compreender que Maria sempre conduce hacia Jesús. Nunca se queda em el centro, sempre señala a su Hijo. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se ha extendido por todo el mundo. Millones de católicos llevan el escapulario alrededor del cuello como una expresión visible de su confianza en la protección maternal de María. Para muchos creyentes, forma parte de su vida cotidiana. Si el escapulario se rompe, lo reemplazan por otro bendecido porque representa un compromiso espiritual que desean conservar siempre.
Una experiencia ilustra perfectamente esta realidad. Durante un encuentro de motociclistas al que asistieron personas provenientes de distintas regiones, los participantes pidieron recibir una bendición antes de comenzar sus actividades. Mientras las motocicletas iban pasando una tras otra y eran rociadas con agua bendita, llamó poderosamente la atención un detalle que se repetía constantemente. Hombres y mujeres llevaban colgado el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. No era un caso aislado. Eran muchísimas las personas que manifestaban públicamente esa devoción mariana. Aquella escena mostraba hasta qué punto esta tradición permanece viva entre los fieles. Sin embargo, junto con esa hermosa devoción, también existen muchas confusiones. Algunas personas creen que Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe o Nuestra Señora de las Gracias son diferentes vírgenes. Esa idea es completamente equivocada. María es una sola, la Madre de Jesucristo. Los distintos nombres no indican personas distintas, sino diversas advocaciones que recuerdan lugares, acontecimientos, apariciones o aspectos particulares de su misión en la historia de la salvación. Comprender esta verdad cambia completamente la manera de vivir la fe. Quien ama verdaderamente a María entiende que toda auténtica devoción tiene un único objetivo: acercarnos más a Jesús, fortalecer nuestra obediencia a Dios y conducirnos hacia una vida de conversión constante. Y precisamente aquí comienza la gran pregunta que marcará el resto de esta reflexión. ¿Qué llevaba realmente María cuando entró en la casa de Isabel? La respuesta contiene 3 regalos espirituales que todo cristiano está llamado a ofrecer a quienes se encuentran en su camino. En la siguiente parte descubriremos el primero de esos dones, un regalo tan poderoso que transformó aquella casa y que todavía hoy puede cambiar cualquier corazón dispuesto a recibirlo. Antes de comprender el verdadero significado del escapulario de Nuestra Señora del Carmen, conviene detenernos un momento en el Evangelio que acabamos de escuchar. Allí encontramos una enseñanza que va mucho más allá de un acontecimiento histórico. La visita de María a Isabel no fue simplemente un gesto de cortesía entre dos familiares. Fue una manifestación concreta de cómo actúa alguien que vive plenamente unido a Dios. Si afirmamos que somos hijos de María y que deseamos seguir su ejemplo, entonces debemos preguntarnos, ¿qué llevamos nosotros cuando entramos en la vida de otras personas? Cuando alguien nos recibe en su casa, cuando conversa con nosotros o comparte un momento difícil, ¿qué encuentra en nuestra presencia? ¿Dejamos paz o sembramos conflictos? ¿Transmitimos esperanza o aumentamos las preocupaciones? Estas preguntas son fundamentales para todo cristiano. María no fue a visitar a Isabel pensando en sí misma. Fue con un corazón dispuesto a servir. Recorrió un largo camino por las montañas de Judea porque sabía que su prima necesitaba ayuda. Su amor se expresó mediante acciones concretas. Ese es el primer ejemplo que debemos imitar. La verdadera devoción mariana nunca consiste únicamente en rezar oraciones o portar un signo religioso. También implica aprender a servir, salir al encuentro del prójimo y ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Sin embargo, María no llegó con las manos vacías. Llevó consigo 3 regalos extraordinários que todo discípulo de Cristo deveria oferecer donde quiera que vaya. El primer regalo, el Espíritu Santo. El Evangelio dice que apenas Isabel escuchó el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. No fue una simple emoción humana, fue una auténtica acción de Dios. Algunos autores espirituales describen este momento como um pequeno Pentecostés ocorrido antes do Gran Pentecostés narrado em los Hechos de los Apóstoles.
En la Anunciación, María fue llena del Espíritu Santo cuando aceptó ser la madre del Salvador. Ahora, durante la visitación, Isabel experimenta esa misma gracia al encontrarse con María. Esto nos enseña una verdad muy importante. Una persona llena del Espíritu Santo lleva la presencia de Dios a donde quiera que vaya. Por eso, nuestra primera misión como cristianos no consiste en impresionar a los demás con palabras bonitas, sino en vivir de tal manera que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros. Pero nadie puede transmitir aquello que no posee. Para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos cultivar una vida de oración constante. No basta con recordar a Dios únicamente cuando aparecen los problemas. Es necesario buscarlo cada día con sinceridad. Así como nuestro cuerpo siente hambre y necesita alimento, también nuestra alma experimenta una sed profunda que ninguna realidad material puede satisfacer. Todos los seres humanos tienen hambre de Dios. Muchas veces esa necesidad permanece oculta. Hay personas que intentan llenar ese vacío buscando placer, dinero, poder, éxito o reconocimiento. Otras buscan refugio en los vicios, las adicciones o una vida completamente desordenada. En el fondo, todas están persiguiendo la misma cosa. Buscan una felicidad que el mundo promete, pero nunca logra ofrecer de manera completa. Solo el Espíritu Santo puede llenar ese espacio que existe en el corazón humano. Quien descubre esta verdad deja de buscar respuestas pasajeras y comienza a encontrar una paz que permanece incluso en medio de las dificultades. Por eso debemos pedir constantemente al Señor que renueve su espíritu dentro de nosotros, no para sentirnos superiores a los demás, no para presumir de nuestra fe, sino para convertirnos en instrumentos de Dios. El Espíritu Santo nunca é adorno espiritual que llevamos unicamente para sentir-nos seguros. É uma presença viva que transforma nosso coração para que podamos transformar também a vida de quienes nos rodeiam. Maria estava llena del Espírito Santo. E precisamente por isso Isabel pudo experimentar essa mesma presença. El segundo regalo, Jesús. El segundo don que María llevó a la casa de Isabel fue aún más grande. Llevaba a Jesucristo en su vientre. Aunque todavía no había nacido, el Salvador ya estaba presente. Ese detalle cambia completamente el sentido del relato. María no solo llevaba buenas intenciones, llevaba a Jesús. Y esa sigue siendo la misión de todo cristiano. Estamos chamados a levar a Cristo allí donde vivimos, trabalhamos, estudiamos e convivimos com os demás. Debemos reflejar a Jesus em nossa mirada, em nossas palavras, em nossas decisões e em nossa maneira de tratar a cada persona. Pero não se trata de anunciar Jesus inventado segundo nossas preferências. No podemos crear un Cristo que apruebe todo lo que hacemos o que nunca nos invite a cambiar. El verdadero Jesús es el que aparece en el Evangelio. Es un Señor lleno de misericordia, pero también exige conversión. Es el Maestro que ama profundamente a cada persona, aunque nunca justifica el pecado. Es el Salvador que perdona, pero também invita a começar uma vida nova. Cada vez que Jesus encontrava a alguém, deixava uma proposta concreta de transformação. Invitou a Pedro a abandonar as redes para seguirlo. Chamou a Mateo mientras cobrava impuestos e le pidió dejar atrás sua antigua vida. Perdonou a la mujer sorprendida em adultério, pero le dijo com claridade: vete e no peques más. Entrou em la casa de Zaqueo e despertou en él um desejo tão profundo de cambio que decidiu devolver com generosidade todo lo que havia obtenido injustamente. Conversou com la mujer samaritana,
hasta conducirla al reconocimiento de su propia vida y ofrecerle el agua viva que solo Él podía dar. Jesús nunca humilló a nadie, pero tampoco dejó a las personas igual que antes. Su presencia siempre invitaba a la conversión. Ese es el Cristo que María llevó a Isabel. Y ese es el Cristo que nosotros debemos llevar al mundo. El tercer regalo, la alegría que nace de Dios. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Algunas traducciones incluso utilizan una expresión más intensa. Dicen que el niño danzó de alegría. Esta imagen recuerda otro episodio del Antiguo Testamento. Cuando el arca de la alianza fue llevada hasta Jerusalén, el rey David danzó delante del Señor con todo su corazón. Algunos lo criticaron por hacerlo, considerando que un rey debía comportarse con mayor solemnidad. Pero David respondió que estaba celebrando la presencia de Dios. Ahora ocurre algo semejante. María lleva en su seno al verdadero arca de la nueva alianza, Jesucristo. E Juan Bautista, todavia antes de nascer, responde com uma alegria tão grande que salta dentro del vientre de Isabel. Esta escena nos deja uma pergunta muito personal. Las personas son más felices después de encontrarse con nosotros? No hablamos de una alegría superficial, de bromas constantes ou de sonrisas fingidas. Hablamos de essa paz profunda que nasce quando alguém descubre que Deus está presente. La verdadeira alegria cristiana não depende de las circunstâncias, brota desde el interior. É a certeza de saber que pertenecemos a um Padre que nunca nos abandona. Maria levou essa alegria porque levava al Espírito Santo e levava a Jesus. Nosotros estamos chamados a hacer exactamente lo mismo. Cada conversação, cada visita, cada encuentro e cada decisão pueden convertirse en una oportunidad para acercar a otros al Señor. Porque cuando una persona llena del Espíritu Santo lleva a Cristo en su corazón, inevitablemente también lleva esperanza, paz y alegría. Los tres regalos que María llevó a la casa de Isabel, el Espíritu Santo, Jesucristo y la alegría que nace de Dios, no fueron dones reservados únicamente para aquel momento del Evangelio, son el modelo que todo cristiano está llamado a imitar. Cada encuentro con otra persona debería dejar una huella de esperanza, paz y fe. Sin embargo, existe una condición indispensable para lograrlo: permitir que Cristo transforme primero nuestra propia vida. Por eso, cuando observamos el ministerio de Jesús, descubrimos un detalle que se repite constantemente. Cada encuentro con Él terminaba con una invitación. Y esa invitación siempre era la misma, la conversión. Muchas personas piensan que el mensaje principal de Jesús fue simplemente hablar del amor. Sin duda, Dios es amor y toda la predicación de Cristo nace de ese amor infinito. Pero ese mismo amor jamás dejó al ser humano atrapado en su pecado. El verdadero amor de Dios siempre impulsa a cambiar, a levantarse y a comenzar una vida nueva. Jesús nunca ofreció un amor que justificara el pecado. Ofreció un amor que libera del pecado. Eso puede verse una y otra vez en los evangelios. Cuando Jesús encontró a Simón Pedro, no le dijo que continuara viviendo exactamente igual. Lo llamó a abandonar las redes, dejar atrás su antigua vida y convertirse en pescador de hombres. Seguir al Señor significó renunciar a una seguridad humana para confiar completamente en Dios. Lo mismo ocurrió con Mateo. Era recaudador de impuestos y llevaba una vida cómoda desde el punto de vista económico. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Jesús decirle, sígueme, se levantó inmediatamente, dejó su mesa de trabajo y comenzó una existencia completamente distinta. El encuentro con Cristo siempre exige una decisión. No basta con admirarlo desde lejos, hay que caminar con Él.
Otro ejemplo conmovedor es el de la mujer sorprendida en adulterio. Mientras la multitud quería condenarla, Jesús desarmó la violencia de sus acusadores con una sola frase: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno tras otro, todos fueron retirándose. Entonces Jesús quedó solo con aquella mujer. No la humilló, no la rechazó, no la condenó, pero tampoco le dijo que continuara viviendo del mismo modo. Sus palabras fueron claras: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí aparece nuevamente la verdadera misericordia, perdón acompañado de conversión, compasión unida a la verdad. Algo semelhante ocorreu com Zaqueu. Antes incluso de que Jesús le pidiera cambiar, el propio Zaqueu compreendeu que no podía seguir viviendo igual. Decidió devolver varias veces más de lo que había robado y compartir sus bienes con los pobres. Solo entonces Jesús declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La conversión no fue una obligación impuesta, fue la respuesta natural de un corazón que había encontrado al Salvador. También la mujer samaritana experimentó ese mismo llamado. Al principio la conversación parecía girar únicamente en torno al agua del pozo, pero poco a poco Jesús fue entrando en lo más profundo de su historia personal. Le pidió que llamara a su esposo. Ella respondió que no tenía marido. Entonces el Señor le reveló que conocía perfectamente su vida. Había tenido varios compañeros y el hombre con quien convivía en ese momento tampoco era su esposo. Jesús no mencionó ese pasado para avergonzarla. Lo hizo para mostrarle que conocía toda su historia y aún así seguía ofreciéndole el agua viva que sacia para siempre. Aquella mujer quedó tan impactada por ese encuentro que corrió a anunciar la buena nueva a todo su pueblo. La presencia de Cristo siempre transforma. Algunos aceptan esa transformación, otros la rechazan. El joven rico, por ejemplo, escuchó la invitación de Jesús para dejar sus riquezas y seguirlo, pero prefirió conservar sus bienes. Se marchó triste. Jesús no lo obligó. El Señor nunca fuerza a nadie. Respeta la libertad de cada persona. Sin embargo, su propuesta permanece siempre igual. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Ese es el Jesús que María llevó a Isabel. No un Cristo cómodo, no un Cristo fabricado según nuestros gustos, sino el Hijo de Dios que ama profundamente y precisamente por amar, llama constantemente a la conversión. Después de contemplar esta enseñanza del Evangelio, podemos volver al motivo principal de esta celebración, Nuestra Señora del Carmen. Para comprender el origen del escapulario, debemos viajar varios siglos atrás. Mucho antes de que millones de personas comenzaran a llevar este signo de devoción, existía una comunidad de hombres que deseaban dedicar completamente su vida a Dios. Vivían como ermitaños en el Monte Carmelo, una montaña situada en Tierra Santa y profundamente vinculada a la historia bíblica. Su deseo era sencillo pero exigente: buscar una relación íntima con Dios, vivir en silencio, dedicar largas horas a la oración y aprender de María las virtudes de la humildad, la obediencia y la confianza absoluta en el Señor. Por eso recibieron el nombre de carmelitas. No buscaban prestigio, no buscaban riqueza. Su mayor anhelo era permanecer cerca de Dios. Con el paso del tiempo, las circunstancias políticas cambiaron. Las guerras y conflictos en Tierra Santa obligaron a aquellos religiosos a abandonar el Monte Carmelo y trasladarse a Europa. Pero allí comenzaron nuevas dificultades. Las comunidades religiosas que ya existían
observaban con desconfianza el estilo de vida de los carmelitas. Además, Europa atravesaba una profunda crisis económica. Los carmelitas vivían de la generosidad de los fieles y muchas veces apenas tenían lo necesario para sobrevivir. La orden parecía acercarse lentamente a su desaparición. En medio de esa situación tan difícil, apareció un hombre profundamente enamorado de la Virgen María. Su nombre era San Simón Stock. Era el superior de la orden carmelita. Rezaba el rosario todos los días. Confiaba plenamente en la protección de la Madre de Dios y elevaba constantemente una misma súplica: María, no permitas que desaparezca esta orden que nació para honrarte e imitar tus virtudes. No pedía riquezas, no pedía privilegios. Solo imploraba que aquella familia religiosa pudiera seguir existiendo para continuar sirviendo a Dios bajo el amparo de la Virgen. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la respuesta del cielo llegó de una manera extraordinaria. La Virgen María se apareció a San Simón Stock. Llevaba en sus manos un escapulario y al entregárselo pronunció unas palabras que atravesarían los siglos y convertirían aquel sencillo signo en una de las devociones marianas más extendidas del mundo cristiano. Sin embargo, esas palabras serían comprendidas correctamente solo por quienes entendieran que el escapulario nunca fue pensado como un amuleto de buena suerte, sino como un compromiso de vida.